Voy a dar un poco de lugar a si alguien quiere hacer alguna pregunta, dudas. Digo, esto no solo tiene que ver con síntomas físicos o enfermedades orgánicas, sino también con cómo uno vive su emocionalidad, su estado de bienestar, digamos, de felicidad, podríamos decir. Y digamos, uno no está a pleno y la pregunta es un poco cómo entrar o conectar con uno mismo, cómo descubrir lo que a uno le pasa, porque a mí me sucede que me resulta dificultoso darme cuenta lo que me pasa, lo que siento, tiendo más quizás a pensar lo que me está sucediendo, a interpretar y realmente quizás no descubro qué es lo que me pasa con una situación, es decir, tener esa sinceridad para ver la realidad más como es o descubrir un programa, para eso tendría que como verlo más objetivamente. ¿Cómo me indago a mí mismo o es necesario, digamos, un facilitador, alguien que de afuera me lleve a ese lugar? Digamos, qué herramientas uno puede tener para descubrir algo de lo que a uno le pasa, ¿no? Sentir el cuerpo, meditar, cómo descubrir ese programa que me está influyendo en mi vida, no me doy cuenta cómo me está influyendo. Bueno, la primera parte de lo que decías, no solamente síntomas físicos, sino síntomas emocionales, del cuerpo emocional, del cuerpo mental. Ahí hay una diferencia cuando el síntoma llega a lo físico, que igual muchas veces llega a lo físico, porque nosotros hay un montón de cosas que nosotros nos explicamos, síntomas físicos que tenemos y decimos, no, sí, porque a mí siempre me cae mal toda esta lista de alimentos, o siempre tengo este dolor, o cuando tengo este ciclo me agarra dolor de esto, o me anda mal esto, y uno dice como, sí, como que mi cuerpo falla porque sí, digamos. Entonces casi siempre tenemos síntomas físicos. El síntoma físico es la parte más fácil del rastreo porque nos da exactamente la temática en donde se está desarrollando, en donde se está viendo impactado este programa. ¿En qué punto? Entonces, síntomas físicos siempre ayudan mucho a descubrir y al trabajo a través de la medicina germánica. Podemos encontrar de qué se trata rápidamente, en cosas generales. Después hay que rastrear el punto exacto, hay que empezar cuándo empezó, porque en un momento empezó, ¿no? Entonces, eso nos da una pauta bastante fuerte y bastante grande de muchas cosas, ¿no? Cuando el síntoma es solamente psicológico, no está habiendo un DHS, no está habiendo un impacto que llega al órgano, pero sí está habiendo un impacto psicológico, barra emocional o emocional psicológico, que va primero la mente o la emoción, nadie lo sabe. Te vas profundizando y ves que la mente está primero y después no, porque primero fue la emoción y sí, pero primero estaba la programático de la mente, no, pero primero surgió de la emoción primaria. Cuando está eso, puede y se debe trabajar y está conectado con el programa. Difícil es siempre, uno puede saber, yo vengo trabajando en esto hace mucho tiempo ¿no? La dificultad de autoobservarse está siempre. La ayuda de un tercero, si la persona tiene la capacidad para ayudarnos y para investigarnos, nos puede ayudar mucho. Pero siempre hay una dificultad, siempre hay un velo, siempre hay una barrera para acceder a este lugar. Siempre accedes un poquito y ya enseguida das una vuelta y salís por otro lado. Y ya enseguida te das una explicación, una autoexplicación de por qué, te vas a lo mental, como decís vos, me lo explico. Sentirlo no es que tengo que sentir acá en el pecho o en la garganta lo que realmente me pasa y tengo que llorar, no necesariamente. Hay una manera de sentir más profunda en donde uno llega adentro a un lugar de uno y dice, sí, es esto. Yo creo que lo que me va a pasar es esto, lo que se está activando en mí es esto. No hay ninguna persona que no llegue a ese lugar y no se sorprenda. Le agarra risa. Con el tiempo uno se va acostumbrando a ver el momento donde la persona llega a ese lugar mágico. Puede llegar con el llanto también, llegar y largarse y desarmarse llorando, también podría pasar. Pero no siempre, ¿no? No siempre es llorar, no siempre es sentir el sufrimiento, es llegar a ese lugar adentro de uno que es un lugar de sinceridad en donde uno pasa las capas, primero tiene que entender ciertas cosas de su programa, obviamente es totalmente necesario ver primero cómo me fue con mamá, cómo me fue con papá, no en el sentido de la psicología, vamos a estar 10 años viendo cómo era mamá, cómo era papá, cómo era el arquetipo, cómo lo sustituí, no en ese sentido, pero sí también en una sinceridad de eso, de lo básico de cómo yo interpreté la vida, qué me generó este carácter, qué me generó este otro, cómo me sentí recibido, cómo me sentí con estos dos o tres o cuatro, porque va a haber modelos, puede haber abuelas, puede haber hermanos, puede haber gente cercana, cómo me impactaron estos modelos de vida, este primer contacto con la vida, cómo fueron un poquito esos años de impacto, y ahí uno rápidamente, en menos de una sesión muchas veces, puede ordenar ciertas cosas que nos dan cuenta de cómo se formó este programa y cómo se formó principalmente una manera de ver y observar personas y situaciones. Situaciones similares a las que me causaron los primeros impactos y personas similares con tal o cual característica que no tiene que ser siempre, es difícil no caer en
cosas armadas cuando uno piensa en esto, cuando yo lo estoy diciendo, uno dice, ah, sí, porque ¿quién me trataban mal o me trataban bien? No, no se trata solamente de eso. Se trata a veces de cosas más sutiles, ¿no? De la mirada, de la aprobación, de la falta de aprobación, de sentir que te dejan de lado, obviamente porque todo esto no existe, realmente no existió. Fue una visión totalmente reducida de la realidad, pero tengo que aceptar que existe para mí. Pero es como cuando los canales de noticias te quieren mostrar una manifestación y le sirve a la línea editorial que haya mucha gente en esa manifestación, ¿viste? Y van con una cámara y muestran 10 personas como entre la multitud y de repente decís, che, pero el dron no lo están usando, ¿viste? No están mostrando de arriba cuántos hay. Esa selección de la realidad que nosotros hicimos, que es bastante básica, que hay que estudiarla un poco, hay que estudiarla rápidamente y con cierto interés real de llegar a ese lugar, porque si no podemos dar vuelta ahí durante mucho tiempo. Y esas sutilezas, no sutiles, que realmente rápidamente nos damos cuenta qué impacto tuvieron en nosotros, nos dan la pauta de este programa. Sí se necesita al principio cierta ayuda exterior para ver su conformación básica y en base a eso uno tiene que seguir observando hasta dónde llega ese impacto, hasta dónde llega esa manera de ver, de vivir, de alegrarse por tal cosa, de sufrir por tal cosa, porque estamos bien hoy, porque nos está yendo bien, porque me miraron bien, porque me trataron bien, porque... Y esto no es, obviamente no se trata de obsesionarse y entonces, bueno, entonces la vida es dejar de disfrutar y todo y observar que todo tiene que ver con mi programa biológico. No, por supuesto que no. Es para tener una herramienta, tanto cuando estamos mal como cuando estamos bien, mantener bajo la vista algo que tiene que ver con nuestra biología, aceptarlo como algo normal, como una parte de estar vivo en este momento, y después a partir de eso y a partir de que eso no genere constantemente una intensidad abrumadora, para bien o para mal, que cuando estoy mal estoy re mal y cuando estoy contento estoy súper contento porque la vida es maravillosa y mirá lo que me está pasando. Y bueno, pero también tiene mucho que ver con este plancito del programa de supervivencia. Entonces, no es para no disfrutar, es para que baje la intensidad de las cosas. Y eso obviamente uno tiene que entrar en un modo observador y necesita ciertas herramientas de observación que se hace simplemente generando un espacio en donde podamos observar y uno se va de ahí en modo observación. Uno trata de generar un espacio de trabajo y en ese pequeño tiempo aprovecharlo lo máximo que se pueda. Después el cómo entro ahí, también vos me decías cómo entro ahí. No importa, a veces las personas, por ejemplo, tratamos de trabajar con material fresco, que va pasando en la semana, y me pasó esto, y me sentí mal acá, y ya la gente ya entra en otro lenguaje, ya enseguida empieza a decir, che, me sentí mal, que es algo que uno no dice ni en pedo, en el modo supervivencia constante, desde que no salimos, no, porque me enojé, porque después uno dice, che, mirá, sí, acá esto me hizo mal, y esto me dio un poco de miedo, por ahí uno nombra una cosa, o dos cosas, o cinco, cuando uno nombra cinco, uno ve como cinco ramas que salen de ahí, ¿no? Cinco temáticas, pero no importa cuál, no importa, puede ser algo grande, puede ser algo pequeño, puede ser algo, a veces con cosas diminutas. Hay personas con las que estamos trabajando algo, se van y siguen observando, che, mirá, empecé a observar, me di cuenta que esto que me pasa con mi pareja o que esto me pasa a mi hijo, es por esto, porque lo conecto con esta parte de mi programa que siempre me hace ver esto de esta manera, pero a veces a través de una pequeña cosa o de una discusión o lo que sea, sale algo, un detalle de nuestro comportamiento, de nuestra hiperobservación en el momento. ¿Por qué? ¿Por qué esa hiperobservación? ¿Por qué? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Convencer al otro de que soy bueno? ¿Controlarlo? ¿Apagarlo? ¿Tenía que hacer eso con alguno de mis padres? ¿Con alguna de la gente que estaba por encima mío? ¿Tenía que contenerlos? ¿Tenía que convencerlos de que yo era valioso, de que me quieran como mi hermano, de que me aprueben? ¿Qué tenía que hacer yo? Uno conecta y automáticamente se da cuenta que todo se reduce a algo, a un punto muy pequeño. Y llegar a ese punto muy pequeño no nos hunde en la debilidad, no, al contrario, nos damos, es esto, ya está, estoy totalmente pegado en una cosa de esta persona o de esta situación porque estoy viviendo esto que es mío, entonces uno lo trae adentro suyo, lo saca de la realidad, lo trae adentro de uno y ahí se puede trabajar, de partida se puede trabajar, empezar a conocerla, empezar a aceptarla, empezar a entender que es una parte de uno. Pero el hecho de reducir rápidamente y llegar rápidamente a un lugar es algo que se puede hacer con cierta ayuda y se puede hacer con cierta práctica personal, de encontrar esos lugares comunes y dejar de explicarse y de contarse, digamos, por qué estoy mal, por esto, por lo otro. Eso en cuanto a lo práctico que vos decías, este bienestar, ¿no? Después hay gente que viene con enfermedades grandes, con síntomas grandes, y se trata exactamente de lo mismo, pero bueno, siempre el síntoma, el momento en que se activa el síntoma, el momento en que aumenta el síntoma, no, me empieza a las 5 de la mañana, que el cuerpo falla una hora, que el cuerpo viene bien, se viene apagando un síntoma, viene controlado y de repente un día, ¡pum! Todas esas cosas nos van mostrando la temática general y ya con el trabajo personal que podemos hacer y con el descubrimiento personal, podemos conectar rápidamente con lugares, con rincones de estos programas y por supuesto, mientras más uno puede aumentar su visión sobre el programa, poner más foquitos de luz, como una habitación que está oscura. Entonces
Entonces, cada nueva debilidad, cada nueva vulnerabilidad que uno encuentra es poner luz ahí, no es llenarse de oscuridad. Uno siente que sí, por supervivencia, lo bloquea. No puedo salir a la calle, no puedo hacer esta reunión virtual si me siento un poco pequeño, no sé, que no estoy preparado. Y sí, sí puedo. Tengo que animarme a conectar con esas cosas para que bajen la intensidad de lo que me está pasando, para que el cuartel de bomberos diga, bueno, pará, ya listo, está bien, nos escucharon. Y después tengo que actuar en consecuencia, obviamente, porque si no la alarma no es boluda, digamos, la parte interior nuestra la va a volver a encender. Que esa es una de las trampas también grandes, a veces de la psicología tradicional y todo, que, no, esto ya lo trabajé, sí, yo ya lo vi, cuando tenía 18 años, ya fui al psicólogo y cuando tenía, no, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver que lo hayas visto? Eso va a estar ahí toda la vida. Eso no se supera, no se va, no nada. Eso te da un indicio de trabajo, te da una base para seguir trabajando cada vez que suceda, cada vez que se reactive en diferentes situaciones, con diferentes personas. Es lo que somos. Es una parte pequeña de lo que somos, pero es una parte que controla nuestra parte biológica. Que eso baje su intensidad, porque termina siendo una especie de egoísmo también. Que encontremos nuestro egoísmo en los distintos rincones de las situaciones, cuando hablamos de esto, ¿no? De llevarnos bien en lo cotidiano, ¿no? Hace que podamos descubrir otras partes nuestras, que son más elevadas. No que nos elevemos, no que, bueno, entonces ahora estoy más elevado. No, porque vas a volver a bajar. Es una trampa difícil de superar y es la trampa del terapeuta. No, pero esto yo ya lo sé, esto es por esto, por esto. Sí, pero no conectás de nuevo con esa parte vulnerable tuya, pequeña, todo, porque sabés tanto que pensás que ya lo trabajaste. Y no, está activa, está totalmente activa. Y activa con un lenguaje mucho más complejo, porque se encriptó mucho más complejamente porque manejás más información. Entonces, al poder explicártelo, no conectás con lo que te está pasando. Porque no lo aceptás, no vas a ese lugar, no crees que ya lo viste, que ya lo entendiste, que ya lo sabés. No, yo esto ya lo sé. Y no es por arrogancia, no, es porque se activa de las 1.000 millones de formas en las que se activa nuestra parte biológica para tratar de sobrevivir. Y una de las partes que se activa para sobrevivir es bloquearnos esto. Después uno se acostumbra y se acostumbra a que conectarse con esa vulnerabilidad te hace fuerte, te quita los pesos, te apaga las alarmas, entonces por ahí te acostumbras. Y después cuando no te conviene no te querés conectar de nuevo igual, pero por ahí, aunque no quieras, ya, bueno, tengo que saber qué es lo que realmente me está pasando con esta situación, con esta persona, tengo que saberlo, no puedo, tengo que dejar de explicarme, no, que es que el otro es así, que el otro es así, no, ¿qué me está pasando a mí con eso? Gracias, Un gracias. poco, no, a vos. Bueno, Sí, hola, bueno, puedo hacer. una, hay hartas cosas que me hacen sentido y que me quiero compartir acá, ¿no? O sea, toda esta información, esta medicina, me resuena mucho desde esta nueva perspectiva de ir entendiendo al sistema más reptiliano, del modo de sobrevivencia en el cual estamos sumergidos todo el tiempo, como dices tú, ¿no? 24/7, toda la vida, y que no para y que estamos ahí viviendo la vida como podemos vivirla o como se nos da, a veces con buenas y a veces con vientos en contra, sin poder analizar o entrar a mirar qué es todos estos síntomas, todas estas maneras que tenemos de ser, todos estos programas que van corriendo de fondo. Me parece interesante esta distinción que usa este enfoque de enfocarse justamente en esta parte más de sobrevivencia. Estaba escuchando y decía sobrevivencia, entonces es como vivir, o sea, ni siquiera sobrevivir, sino es como la manera de vivir que tengo, que biológicamente está la sobrevivencia y no, como yo me desenvuelvo en mi vida toda la vida, ¿no? Caer en cuenta de eso, que hay estos hilos que me mueven, que me articulan de una manera y de otra y que me hacen ser o padecer lo que soy. Y desde eso me parece muy interesante trabajar y darse cuenta de los otros planos que están de fondo, el emocional, el psicológico, la capacidad de observarse, ver cuál es el patrón, el protocolo de mi sobrevivencia, de lo que me tiene, el nervio que me tiene tomado, que nunca se afloja, y de llegar a aceptar, como dices tú, me da curiosidad y ganas de saber más. De todas estas explicaciones que nos damos de cómo somos, que estos alimentos me caen mal o que este tipo de personalidad no me agrada o qué es lo que me hace reaccionar frente a la vida de una determinada manera. Es más bien un comentario desde este ángulo de querer seguir profundizando y agradecerte que nos entregues esta información que la encuentro valiosísima en este momento para mí. Bueno, gracias a vos y gracias a ustedes. Sí, bueno, es un poco la idea. Por eso yo le estoy llamando desk coaching,
que no se confunda con el coaching, porque en realidad es todo lo contrario. No es una negación del coaching, hay gente que trabaja con el coaching o que trabaja con técnicas de coaching, que está bien, son caminos, pero yo he descubierto a través de técnicas que han ido surgiendo también en estos años, el estudio constante, no solo de cosas hechas, sino el estudio interior, ¿no? El profundizar en este interior de uno. Ayer tuvimos una sesión en grupal con personas que ya venimos trabajando. Algunas venimos trabajando hace mucho tiempo, algunas hace años, otras llevamos trabajando 2, 3 sesiones, pero ya eso es un montón, con la idea de compartir desde cosas generales lo que por ahí nos iba pasando y de darnos cuenta que en realidad los lugares son comunes en los que estamos todos, o sea, a todos nos pasa lo mismo, pero de una manera tremendamente específica, con un sentido biológico tremendamente específico. Eso es lo que a veces también cuesta llegar, como decís vos, este cerebro reptiliano, que nosotros, desde la medicina germánica, a la parte reptiliana del cerebro son las primeras 2 capas, que es supervivencia y amenaza, endodermo y viejo mesodermo. Y en realidad, como decís vos, yo también he visto que todo lo que impacta en otras capas termina llegando a las primeras capas. Pero este cerebro reptiliano se llama reptiliano como los reptiles, porque los reptiles son como fríos, tienen la sangre fría, entonces es una parte del cerebro que no entiende razones, que no la convences así nomás, como, che, bueno, tranquilo, tranquilo, si vamos a estar bien. No, que vamos a estar bien. No, yo esto no me la puedo. Sí, vos podés, mirá todo lo que sos, mirá todo lo que estudiaste, mirá todo lo que lograste. No, yo no puedo con esto. No puedo, y termino activando protocolos físicos que el cuerpo se apaga, duelen las partes y no puedo con esto. Esa es la parte reptiliana, pero no es una parte como básica, no tiene que confundirse con que es algo básico. Es algo que es muy complejo y que tiene no solamente emociones ancladas complejas, tiene mucha intelectualidad, tiene muchas explicaciones muy complejas de por qué la vida es así, de por qué este tipo de personas son así, de por qué esta característica de tipo de personas, porque las personas no las conocemos, no las vamos a conocer, no vamos a saber nunca quién fue nuestro padre y nuestra madre, no vamos a tener idea, no vamos a saber el infierno que vivieron, no vamos a saber por qué hicieron las cosas, y nosotros nos llegaron rebotes de eso, nos dolió algo, les detonamos algo, pero ellos nunca se van a enterar tampoco de lo que nos pasó a nosotros con eso, ni nuestros hijos van a saber lo que... No vamos a saber jamás quién es el otro, ni por qué hace las cosas, ni qué lo motiva. Sí sabemos que probablemente si está actuando con negatividad es porque está sufriendo y porque está tratando de sobrevivir. No, pero él me destruyó. Pero él estaba tratando de sobrevivir, o sea, a él quizá vos lo intimidabas. Él te veía a vos y sentía totalmente intimidado, intelectualmente, comunicacionalmente, físicamente. No sabemos por qué las personas entran en modo lucha, pero sí sabemos que es porque sufren, porque podemos verlo en nosotros y podemos verlo en todo. Y hacemos una sesión grupal y podemos ver que todos estamos actuando desde ese lugar. Coaching es tratar de llegar a las bases, a las formaciones, sacándose la idea de esto de sanarse o que esto ya no exista en mí, porque esto es lo que nos pasa, esto es lo que me pasa a mí todos los días. Estoy tratando de ayudarme yo, me va a pasar capaz que hoy a la tarde, a pasar mañana, pero sí es algo que a través de la comprensión, de la observación consciente, va ampliando este campo de visión, va ampliando y va permitiendo que no solamente esta parte biológica nuestra haga estas conexiones automáticas que hace, sino que nosotros las empecemos a ver. La conexión automática que hizo mi parte cerebro es esta. Esto de esta persona lo uní con esto. Esto de esta experiencia que estoy viendo lo uní con esto. Este desafío que voy a enfrentar es esto. Como me fue mal en esto es esto. Uno empieza a ser partícipe de este gran sentido biológico, de este complejo y automático accionar de nuestro interior. Uno empieza a participar de eso, de esa charla, de esa realidad. Yo empiezo a ver, mirá, es esto, se conecta exactamente con esto. Y cuando uno llega al punto, la intensidad del programa baja. Las alarmas disminuyen o se apagan. Y uno saca la realidad del exterior y la trae al interior. Y todo cambia. Y después se vuelve a activar con otra situación, con la misma situación cuando estoy en un estado de... No puedo estar en estado de observación consciente. Si no, ya ni siquiera estaríamos hablando de esto. Tuviéramos esa capacidad. No podemos. Tenemos que seguir viviendo, disfrutando, sufriendo, amando, embroncando, ¿no? Tenemos que seguir. Pero el recorrer ese camino también se va limpiando, se va desmalezando, se va haciendo más fácil transitarlo, se va haciendo más rápido llegar ahí. Es como el camino a casa. Cuando me mudo a un lugar o cuando tengo que cambiar de lugar de trabajo, todo empiezo a reconocer los negocios, las calles, las líneas de colectivo que me llevan ahí. Y después, nada, voy mirando una película en el colectivo, voy escuchando música. Ya no tengo que andar pensando tanto cómo llegar ahí. Y eso es un poco también la idea del trabajo, pero lo más importante primero es llegar a lugares reales. Y a veces eso no es tan fácil y no depende de la capacidad a veces ni intelectual ni emocional que uno tenga. Hay como barreras
a veces para llegar ahí, a veces es. Y la mayoría de las veces se puede rápidamente. Pero eso es lo que decía Rasman antes, cómo hace uno, enseguida cae en lo mental, enseguida se empieza a explicar de no. Y cuando uno lo hace solo, tiene esa dificultad. Empezás por el camino que tenés que ir hacia el lugar y enseguida empezás a salir por lugares comunes, por caminos conocidos. Por eso para mí es tan importante esto que yo le llamo descocharse, de desarmarse de todas estas estrategias en lo interior, no en lo exterior. Pues por ahí la gente va a decir, ¿cómo me desarmo de la estrategia? ¿Cómo voy al laburo mañana? ¿Y cómo sigo con esta persona? ¿Y cómo voy a la casa de mi vieja? Y no es desde el exterior, uno tiene que seguir con su personalidad y va a seguir con su personalidad y está bien. Pero si empezamos a trabajar desde el interior, esa personalidad va a ir cambiando. Los comportamientos, las conductas van a ir cambiando automáticamente. El caso en la sesión de ayer con una persona que tenía un tema, que no sabía si había sufrido una situación difícil o no, de abuso, pero no tenía recuerdos. Dijimos, bueno, trabajemos sobre los recuerdos, sobre lo que sí tenemos. Y en los recuerdos llegamos a ver rápidamente que había sentido un montón de sobreprotección y de que su programa se había armado en base a eso y en base a rechazar eso. Y cuando la persona vio eso, empezó a destrabar situaciones reales de las que ella se veía rodeada, de abuso en su trabajo y todo, y empezó a cambiar y empezó a denunciar. Y empezó a hacer toda una cosa que no lo decidió hacer, le surgió y decía, che, no sé quién soy, no sé qué me pasa. Pero cuando uno llega a esos lugares va encontrando lo que se activa todo el tiempo. Sí es importante llegar a lugares reales dentro de uno, ¿no? A lugares de mucha sinceridad, a veces de mucha vulnerabilidad. Y eso no te vuelve vulnerable, no te quita tus herramientas de desenvolverte, por supuesto. Después todos salimos a la calle y salimos armaditos y vamos y nos relacionamos con la gente y tenemos 1000 máscaras. Y eso es parte del ego. Los que trabajamos con el ego hace años o estudiamos al ego hace años, es así. Está bien, pero adentro nuestro, con nosotros mismos tenemos que abrir otro espacio. Y eso es urgente porque si no, nos va a controlar una parte nuestra que no es la que más nos beneficia. Esta parte cree que sí, pero en realidad ni siquiera lo cree. O sea, tiene que actuar desde ese lugar impulsivo, automático, protocolar, porque nadie la escucha, nadie la bola. Y tiene conciencia de que los desafíos que nosotros nos proponemos tienen cosas que no son coherentes y tiene que actuar esa parte nuestra. Pero no es lo que nos termina beneficiando. Uno estudia los tipos de cáncer, por qué hay crecimiento, por qué empieza a crecer células en un lugar específico de un órgano específico con información genética específica, tumor secretor o un tumor extractor con una función específica que tiene un sentido biológico específico. No es que me creció algo acá y mañana... No, hay algo específico y que tiene una función de segregar sustancias o de absorber sustancias dentro del órgano. Y uno puede decir, che, pero mi biología me está tratando de ayudar a sobrevivir y me está matando. Bueno, en realidad no es que me está matando, es que yo no conecto con esa parte y no hay manera de escuchar ni de entender lo que me está pasando. La parte biológica algo tiene que hacer. Si uno alucina y vos ves un fuego y vos vas a empezar a abrir toda la llave de tu casa, vas a tirar agua para todos lados, cuando venga alguien que está normal va a decir, che, ¿qué hiciste? ¿Inundaste toda la casa? No, estaba apagando el fuego. Y bueno, yo veía fuego ahí. ¿Qué iba a hacer? Yo empecé a tirar agua. Entonces nuestra parte biológica termina armando protocolos muchas veces que no nos terminan beneficiando, que nos terminan enfermando, que pueden terminar con la vida tratando de preservarla. Pero tiene un sentido biológico específico y tiene un sentido de alarma ante una situación que no está siendo comprendida, que no está siendo escuchada, que no está siendo abarcada. Que bueno, sí la veo y no llego al lugar dentro mío que está generando eso, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A mí me quedó una pregunta. Dijiste que de esto se sale con acciones. Entiendo que son acciones internas dentro de uno. Cuando uno llega a un punto real, a un punto del programa que está generando síntomas, uno a través de esa conciencia decide una acción que supera ese programa obsoleto, podríamos decir, o un programa que no está dando una respuesta esperadora, no sé cómo llamarle. ¿Cuáles serían las acciones que uno podría emprender desde dentro de uno para, digamos, desactivar ese programa o cambiarlo por un programa mejor, más amigable con la realidad o con uno mismo? Bueno, primero cuando dije que se salía con acciones, yo dije que eso era lo que proponía la nueva medicina germánica en el tratamiento, porque la nueva medicina germánica genera un diagnóstico muy preciso de lo que a uno le está afectando. Y después dice que uno tiene que salir de ahí accionando, o sea, liberándose de esa situación de alguna manera, de cualquier manera. Se dice que uno pone las manos en el fuego y tiene que sacarlas de alguna manera, resolviéndolo si se puede, posicionándose en otro lugar externamente, haciendo, diciendo, separándose, mudándose. Algo hay que hacer con esa situación que me está... Y que esa es la principal diferencia que yo tengo con la técnica que yo hago, que estoy desarrollando, que es el desk coaching, porque para mí no se pueden hacer acciones. Y la gente siempre dice, cuando descubren y ven dentro de ellos, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué? No sé, no importa lo que hagas afuera,
No se puede accionar en el afuera porque la acción está comandada por comandos internos. Obviamente sí puedes cambiar todo, abandonar todo, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, empezar a tratar de ser diferente, de estudiar artes marciales para poder defender. Vos podés hacer acciones externas que te van a cambiar tu realidad y que van a hacer que ciertos programas quizás se apaguen, que ciertos protocolos biológicos se apaguen, pero eso no va a perdurar, porque vos te vas a encontrar la misma situación, la misma persona a donde vayas. No porque se repita, porque hay alguien que anda clonando gente, que anda clonando situaciones, sino porque vos siempre vas a observar desde tu vulnerabilidad la misma cosa de las personas y de las situaciones. Siempre te va a doler lo mismo, siempre te va a lastimar lo mismo, y tarde o temprano, en las 1.000 millones de acciones inconscientes que hacemos todos los seres humanos, uno y otro, que andamos chocando como autitos chocadores, en algún momento te va a impactar y te va a tocar en ese lugar. La persona nueva, la situación nueva, la vida nueva, te va a llegar y vos te vas a encontrar en la misma situación. Y entonces cuando uno llega, como decís vos, esto de cambiar el programa no se puede. El programa biológico que se activa para generar síntomas, que es de la lo que estudia la medicina germánica, no es lo mismo a lo que yo llamo el programa, que es el lenguaje que está de atrás, que hace que sufras de esa manera específica y que se activen esos programas biológicos específicos. No es lo mismo el programa biológico que se activa que el programa como lenguaje de que vos tenés de ver la vida. Que uno observa, sí, se basa en esto, se ancla en esto y esto, pero ese lenguaje lo podés estudiar toda tu vida, vas a ver que llega y que es complejo. El código de programación de ese programa es grande y vos lo podés ir explorando y llegando a rincones de hasta dónde llega tu propio programa personal. Y cuando llegás a ese lugar en donde está ese miedo, en donde está esa proyección, en donde está esa creencia, en donde está esa alucinación, vos te das cuenta que estás viviendo de ese lugar. Si vos llegás con aceptación, es como ir a rescatar a un niño, es como cuando un hijo te llama porque tiene miedo de la noche, porque hay una bruja en la habitación, y bueno, le gritás desde la cama y le decís, no, no hay ninguna bruja, dormite. O tenés que ir, tenés que prender la luz. Le decís, a ver dónde estaba la bruja, ¿cuál era? Mira, ¿ves que es una campera? ¿Ves que está colgada la campera en el closet? Bueno, la vamos a sacar, mira, ¿ves? No hay ninguna bruja. Apagás la luz, ¿ves algo? No, ya no está. Bueno, viste, era una campera. Es ese trabajo que uno puede ir haciendo dentro de uno si llega al lugar. Si no llega al lugar, nunca va a poder hacer nada. Si no llego a aceptar que en realidad lo que me marcó era la vergüenza de sentirme diferente a los demás, de que mi familia era diferente, de que yo era diferente, y eso me hizo sentir incapaz y me hizo sentir intelectualmente, físicamente, del que me pegaba, del encontrarme con ese lugar en donde está el sentimiento real de vergüenza, de impotencia, de incapacidad, y sentirlo desde estar en ese lugar, descubrirlo. No le voy a poder decir a esta parte interna mía lo que te está pasando en el afuera, con esta persona, con esta situación. Está bien que vos crees que es real, pero en realidad lo que te está pasando es esto que tenés adentro, que te pasó y te va a pasar siempre. Entonces ahora como adultos, que sí podemos pensar, que sí podemos explicarnos la vida, que sí podemos ordenar nuestro interior, eso se ordena, eso se trae al adentro, el afuera baja su intensidad. Y después vuelve a subir cuando nos vuelve a pasar. Por supuesto que uno tiene que lograr un cierto estado de bienestar en su vida. Tratar de no vivir con personas insanas, muy tóxicas, con situaciones, con trabajos horribles, humillantes. Por supuesto que uno tiene que tratar de accionar en el afuera desde ese lugar si puede, porque sí, porque si no va a tener que hacer este trabajo 24 horas y no podés. Cada acción exterior que uno pueda generar para estar mejor, pero mejor de verdad, porque a veces uno piensa que va a estar mejor y no es que va a estar mejor. Digo, en términos normales. Si los términos son normales, si las situaciones son normales, se pueden trabajar desde el interior y eso trabaja y modifica el exterior. Desde mi experiencia es completamente así. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya vamos a ir cerrando la reunión. Les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión. Les mando un abrazo grande a todos.